ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. Día 2. Dios se proveerá de cordero. Doy gracias, Señor, porque nos ha permitido esta tarde venir a este lugar para tener un encuentro especial contigo. Amén. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y con cada uno de nosotros y los que están, nuestros amigos que se conectan también a través de las redes, puedas tener un encuentro especial y así cada uno podamos aprender de las enseñanzas que tienes para nosotros a través del pastor. Amén. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para que cada día podamos seguir aprendiendo y así preparándonos para el encuentro contigo, ese encuentro final cuando estaremos allí reunidos contigo en la patria celestial. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos, oh Dios, confiando en que estarás aquí con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, puedes sentarse. Bueno, pues vamos a dar paso al pastor. Bienvenido, pastor. Gracias. Y para continuar vamos a hacerle dos preguntas. Bien, pastor, tenemos dos preguntas para hacerle esta tarde. Y bueno, pensando en lo que antes se escuchaba, que decían que en Cuba era muy difícil entrar al Evangelio. Entonces me preguntaba cómo hacía el pastor para su inicio. ¿Cómo fue? Queremos que nos cuente un poco acerca de su inicio en la iglesia adventista. Bueno, interesante pregunta. El adventismo en Cuba realmente, aunque ha sido un país bien difícil, en la época en que yo pues acepto a Jesús a través de la iglesia adventista, realmente no fue una época tan difícil como un periodo anterior. Yo entro a la iglesia en el año 2000, bueno, en el 1994 se funda la iglesia de Hawái Grande, Matanzas, que es la provincia allá de donde yo pertenezco, donde yo soy, de Cuba. Pero en el 2000 es el año donde ya yo me bautizo, realmente. ¿Ves? Yo la fe la acepté a través de mi madre. Mi madre fue una de las pioneras de la iglesia. Allí fue una de las que dio comienzo a la obra en ese lugar. Yo recuerdo que yo asistía periódicamente a la iglesia, pero bueno, no daba el paso, ya le digo, hasta el año 2000. Pero bueno, el evangelio realmente lo abracé y mi mamá y mi familia dio ese granito de arena para eso. Dios usó a mi mamá para eso. Bueno, vamos con la última pregunta, sería, durante su periodo de pastoral, ¿qué es lo que más le remarcó hasta el momento? ¿Qué testimonio tendría importante como pastor? Bueno, realmente para un pastor, cuando le hacen este tipo de preguntas, yo creo que no debe faltar. Yo creo que no debe faltar el ver tantas personas entregarse a Jesús. Yo creo que ese es el mayor disfrute. Yo creo que ese es el mayor gozo que puede sentir un pastor cuando, me hace preguntas así como esta, ¿no? Testimonios, muchos. Yo he visto personas verlo, Dios tomarlo desde una cárcel y hoy en día ser un gran líder de iglesia. He visto prostitutas hoy en día en los pies de Jesús. En fin, yo creo que ese Espíritu Santo, esa obra maravillosa que hace Dios en el corazón humano de transformación, es, yo creo que la mayor delicia que tiene un pastor. El ver uno mismo, de donde Dios nos tomó, como ahora hoy predicamos su palabra y así tantas vidas, tantas personas que tuvieron un pasado y que hoy son instrumentos poderosos en las manos de Dios llevando su palabra. Amén. Muy bonito escuchar estos testimonios de transformación que tienen algunas personas del mundo y es muy halagador. Bueno,
Pues ya le damos paso para... Gracias a ustedes, hermano. Gracias a ustedes. Bien, mis amados, nos sentimos muy contentos de estar aquí nuevamente en esta segunda noche acá de conferencias. Un saludo tengan todos los presentes. Nos sentimos muy contentos de estar aquí y ver una iglesia realmente que se reúne en esta tarde para poder escuchar la palabra de Dios. También a aquellos que nos siguen, que han dado ese like, ese toque a ese like en el teléfono, en el celular, en el ordenador, en fin, y que también están conectando aquí con nosotros. Así que un saludo desde la distancia, pero bien cercano, de corazón a corazón. Muy contento de que también estén sintonizando, estén con nosotros acá, hermanos de las iglesias acá de Tenerife, hermanos quizás que estén conectados más allá de este país o quizás en otra región que no sea esta. En fin, muy agradecido por estar en esta hora sintonizado con Dios a través de este programa. Hermanos, muy feliz, muy feliz. Desde que llegué acá a esta gran isla, lo poquito que sé, el pastor ahí mirando en el coche mientras nos conducíamos de un lugar a otro y mirando la belleza de esta gran isla, pero no solo la belleza de esta gran isla, sino también la belleza de cada uno de ustedes, porque realmente me ha impresionado mucho ese saludo, gracias pastor, de cada uno de ustedes. Estamos orando, en fin, y yo creo que es una gran bendición para un pastor escuchar una iglesia amigable, una iglesia hermana, una iglesia que a pesar de que no tenemos una relación bien cercana, porque no nos conocemos del todo, apenas nos estamos conociendo, pues parece que nos conocemos de toda una vida. Y yo creo que eso lo hace el Evangelio, eso lo hace, hermanos, el pertenecer a la iglesia de Cristo. Somos una gran familia en Cristo Jesús. Bien, ayer comenzábamos, le decíamos, y tocábamos un tema muy interesante. Hablábamos de que en el Génesis capítulo 3, en los versículos 7, versículo 10 y en el versículo poderoso, el versículo tan especial como es el versículo 21 del libro del capítulo 3 del Génesis, hablábamos de un tema muy interesante anoche, porque estábamos hablando allí en ese pasaje cómo la insuficiencia del hombre llega a ser por mediación de la suficiencia divina. Hermanos, cómo llega a ser el hombre un gran instrumento de Dios. Cómo el hombre, Dios lo toma desde ropas andrajosas, desde ropas insuficientes, y lo viste a través de la gracia de Cristo, a través de sus méritos, y llega hoy en día a alzar las manos al cielo a aquella persona que ha pasado por este proceso y decirle: gracias a ti, porque tú eres un Dios suficiente. Hoy yo quiero compartir contigo otro tema también que está en el libro de Génesis, porque recuerden que esta semana vamos a estar tocando algunas pinceladas con respecto al Cordero de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Solo una razón nos une: unir nuestras voces en alabanza para decirle a ese Cordero: tú, solo tú, tienes ¿qué cosa? La gloria, el poder y la honra. Amén. Por eso podemos decir, antes de comenzar el tema o el sermón de esta noche, al Cordero, gloria, gloria, gloria al Cordero. Hermanos, oremos en esta oportunidad para abrir la palabra de nuestro Dios y estudiar lo que Dios quiere enseñarnos e iluminarnos en el día de hoy. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta tarde tú nos permites nuevamente tener el gran privilegio de poder abrir tu palabra. No hay un privilegio mayor para el ser humano, oh Señor, que sentarnos a tus pies y escuchar tu voz a través de tu palabra.
nosotros los seres humanos, sabes y conoces que tenemos una gran necesidad. Y nuestra mayor necesidad no va a ser material. Nuestra mayor necesidad va a ser espiritual. Es por eso que, Señor, nuestros corazones se abren a la influencia de tu Espíritu, con un clamor silencioso. Oh Señor, que el Cordero Divino pueda levantarse en cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso, yo no sé si hay amigos por las redes, hermanos por las redes que nos siguen y que nos están escuchando en esta ocasión, o hermanos que están aquí presentes también, que nos están mirando, si están aquí pero que tienen una gran necesidad, si están orando y te están diciendo: Señor, yo necesito verte. Permite, oh Dios, que hoy tú puedas manifestarte de un modo especial en nuestras vidas, que puedas alcanzarnos con tu gracia y que tu palabra, que siempre es relevante, pues pueda ser relevante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy, ahora, en este instante, queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos enseñes y que ese Cordero pueda ser exaltado una vez más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje muy interesante. Un pasaje que muchos pastores, predicadores, pues han utilizado como sermón en su vida ministerial. Hermanos de iglesias también se han hecho eco, como palabra se ha estudiado. Quizás ha servido también como programas en una escuela sabática o en un culto de joven. Pero lo cierto es que es un texto poderoso como todos los textos de la Biblia. Y es el texto ese donde Dios prueba a Abraham, el hombre de la fe. Porque hoy vamos a estar viendo que Dios se proveerá de cordero. ¿Qué pasaje es ese, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan? Vayamos allí al libro de Génesis y en el capítulo 22, ahora quiero leer para todos los primeros al menos 7 o 8 versículos de este pasaje. Y la palabra de Dios versa así en esta porción bíblica. Dice allí Génesis capítulo 22, del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y yo pudiera añadir al pasaje: heme aquí, Señor, habla a tu siervo. Y digo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y a quién más? Dice el pasaje bíblico que tomó a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y vamos a dejarlo aquí. Mis amados,
Les decía que estamos ante un relato donde Dios está probando a un gran hombre de fe. De hecho, si podemos hoy decir que Abraham es un gran hombre de fe, además de tantas cosas, y Hebreos capítulo 11 lo exalta, en alguna de esas cosas, de alguna de esas acciones que él realizó, si hubo una acción que Abraham realizó que lo marcó como un hombre de fe, es precisamente ser obediente a la orden de un Dios que lo estaba llamando a efectuar un sacrificio que en la época de él se acostumbraba a realizar dentro de las naciones paganas como un sacrificio pagano. ¿Cómo entender a Dios? Yo a veces cuando leo esto trato de entender un poco a Abraham, trato de entender un poco el contexto de este pasaje, y de verdad que por mi mente no puede pasar otro argumento cuando se habla de Abraham, de decir, wow, realmente fue un gran hombre de fe. Porque no solo se trata, como nosotros los predicadores exaltamos, de tratar, porque el mandato involucraba la muerte de su hijo. Y es la parte que más nosotros destacamos. ¿Cómo es posible que un padre con un único hijo y a un Dios que él conoce, que es todo misericordia, que es todo amor, y ahora con una petición de sacrificio a ese hijo? Pero ya les decía, en un contexto cultural de una época donde se acostumbraba a efectuar dicho sacrificio en naciones paganas, donde se sacrificaban a hijos a aquellos dioses. No es fácil. Pensemos un poco en la historia, pongámonos las sandalias de Abraham. ¿Se habrá equivocado Dios conmigo? ¿Cómo entender a Dios? Es difícil. Pero lo cierto es que este hombre, por más que interrogantes le hayan pasado por su mente, cosas que quizás no entendía de ese Dios, dio el paso. Él sabía, él conocía a Dios. Y me llama la atención en el volveremos. Yo y mi niño, o yo y mi hijo, iremos, pero dice volveremos. Y ese volveremos ya marca a un Abraham que sabía, yo sé que Dios va a proveer. Pero hermanos, tocando un poco este tema, ¿saben ustedes que en estos primeros versículos que les acabo de leer, la primera interrogante en toda esta porción bíblica que se levanta tiene que ver con un cordero? Tiene que ver con un cordero. ¿Y la pregunta cuál es? Ahí está. La pregunta la realiza el mismo hijo de Abraham, Isaac. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mis amados, yo quiero decirte en esta tarde que la vida del ser humano depende en la respuesta que se le da a esta pregunta. Hay tantas preguntas importantes. ¿Quién será para un joven el futuro chico, o de la jovencita, el futuro chico de mi vida? ¿Con quién yo me casaré? ¿Qué yo voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde yo voy a vivir? Son preguntas importantes. ¿Qué carrera tomar para asegurar un buen trabajo después? Buena pregunta. Todas esas son buenas preguntas. Y en la vida del ser humano hay muchas preguntas interesantes y buenas que tratemos, o que el ser humano tiene que tratar de darle respuestas acertadas para tratar de vivir mejor. Pero la mejor pregunta que el ser humano ha de responder es esta: ¿dónde está el cordero en mi vida? ¿Dónde está? ¿Saben ustedes que como pastor he visto personas que responden esta pregunta como
Cordero de Dios. Ese Cordero es un invento de las religiones, que en este caso es la religión cristiana, para tratar de vivir, para tratar de estafar, para tratar de los pastores vivir de sus miembros. ¿Lo han escuchado ustedes? Ese Cordero fue un gran profeta del pasado, pero solo es un profeta más. Ese Cordero es un gran invento del ser humano. Tantas cosas que las personas creen del Cordero de Dios, tantas cosas, pero no saben que como tú y yo respondamos a esta pregunta, nuestra vida va a hallar una definición a ella. Las personas que no aceptan ese Cordero, las personas que no le interesan a esta pregunta sobre el Cordero, pues su vida va a estar dirigida a cómo se dirige sin Dios. Pero las personas que te dicen, el Cordero es tan importante para mí, entonces van a tratar de aceptar el Cordero y van a tratar que el Cordero dirija su vida de tal manera que podemos decirle que su vida va por un buen camino. Hermanos, he visto personas que por no aceptar al Cordero, hoy en día son personas con una gran necesidad, con ese vacío en el corazón. Y yo no sé si en esta tarde yo estoy hablando de alguien aquí presente que ha venido hasta acá, no sé, quizás pueda ser ya bautizado o no, o alguien que está aquí porque ha recibido la invitación de un hermano y está acá, y ha venido como respuesta, quizás porque para quedar bien con ese hermano, o por las redes sociales algún hermano dio el link para unirse, y como son amigos o como es familiar, entonces pues para cumplir con él voy a dar el link, y ahora me está escuchando y quizás pueda estar pensando, wow, me vas a venir a hablar tú de un Cordero, me vas a venir a hablar tú de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué me puedes hablar tú de Cristo? Yo no sé, yo solo sé una cosa que te puedo decir. Yo no conozco a alguien que le haya dado a Cristo esa oportunidad de su vida y haya estado igual. El Cordero siempre ha transformado la vida de aquellos que por fe se acercan a Él. Amén. Y lo único que te puedo decir es eso, como pastor de iglesia, en 15 años de ministerio, he visto personas transformadas, como decía ahorita, personas en una cárcel, tomar una Biblia allí, leer, entrar allí porque mató a alguien, asesinó a alguien, y salir de una prisión, y después han sido hasta ministros del Evangelio. Yo he visto el poder de Dios como lo han visto ustedes. Quizás ustedes mismos pueden decir, pastor, yo mismo he sido esa persona que Dios me tomó de allí. Ayer hablaba de Osvaldo, ustedes conocen su testimonio. Escucharlo a él ayer, antes del culto, su experiencia, realmente me conmocionó. Y Osvaldo, realmente me sentí pero tan agradecido a Dios, porque cuando veo una vida sin Dios, que en un momento determinado pues abra su corazón a Dios, y que hoy tú lo ves predicando la palabra de Dios, hermano, gloria a Dios y al Cordero. No podemos decir otra cosa. Yo no sé si por las redes también tú me estás mirando y tienes una gran necesidad en tu corazón. Nosotros los seres humanos vivimos en necesidad. Y saben ustedes, la mayor necesidad es esta, la de tener el Cordero. Hay personas que creen que porque tienen todo lo humanamente posible ya están bien. Hay personas que tienen mansiones, hay personas que tienen coches, hay atletas de alto rendimiento que el mundo admira y que conociéndolo de lejos creen que la tienen todo.
Pero lo cierto es que sin Dios existe un vacío existencial en el corazón que no se llena hasta que el Cordero lo llene con su presencia. Mis amados, esta gran pregunta se levanta una vez más. Isaac, miles de años atrás, la levantó. Padre, ¿dónde está el Cordero? La respuesta de Abraham no puede ser otra. Hijo, Dios se proveerá de Cordero. Mis amados, Dios se proveerá de Cordero. Puedes creer en eso. Puedes reclamar esa promesa con seguridad. Dios se proveerá de Cordero. ¿Y cómo provee Dios para nosotros? Me llama la atención que Dios muchas veces no usa lo espectacular para proveer el Cordero. Me llama la atención, según en este pasaje, cómo Dios proveyó el Cordero. Nada. No fue en un árbol de cedro, no fue en un árbol bonito, no fue en un monte espectacular. Solo le sirvió una zarza para enredar su cordero, para atrapar su cordero. Porque muchas veces Dios usa el detalle, usa lo insignificante, usa la palabra de alguien con una expresión determinada en un momento único. Quizás en el bus, en un coche, donde te montes, y esa palabra Dios después nosotros en Cuba decimos como que te la graba, te la cala aquí en la mente y no te deja tranquilo. Dios usa a veces lo insignificante. Un libro de polvo, lleno de polvo que te regalaron hace tiempo y que un día barriendo la casa te dio por tomarlo y comenzarlo a leer. Dios a veces usa los mínimos detalles para alcanzar. He escuchado testimonios de miles de personas que cuando usted dice, ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Cómo tú conociste al Cordero? ¿Cómo tú te entregaste a Él? Y escuchas su historia, te das cuenta que no fue, aunque otros así ha sido, en una gran asamblea espectacular. Quizás en un culto como este. Ha sido en pequeños detalles. Porque Dios usa muchas veces, mis amados, aunque también usa lo espectacular, Dios usa todo para presentar el Cordero, pero en este texto fue una zarza. En este texto fue un monte que hasta ese momento Moria. ¿Qué monte es ese? ¿Qué trascendencia tiene? Porque de paso puedo preguntarme, una de las cosas que Abraham pudiera pensar, yo vivo aquí en Berseba, 80 kilómetros queda ese monte, Señor. Aquí hay montes. ¿Por qué no lo ofrezco aquí? ¿Por qué Morias? ¿Por qué 80 kilómetros? Pero ahorita, más avanzado en el sermón, también vamos a explicar ese gran porqué. Hermanos, Dios se proveerá de Cordero. Y me llama la atención que en el pasaje, cuando se adentra ahora en los versículos 9 al 13, el versículo 13 en el final contiene una frase espectacular. Porque el versículo 13, en su oración, allí final, versa: entonces alzó Abraham sus ojos, después de aquel intento ya, cuando levantó el cuchillo para atravesar a su hijo, ya amarrado allí en el altar que construyó. Allí vienen estas palabras: entonces alzó Abraham sus ojos cuando el ángel dijo: Abraham, Abraham. Heme aquí, dijo Abraham, no lo hagas, sabemos ya que tú eres un hombre que teme a Jehová. Y dice que se volvió y a sus espaldas estaba un carnero trabado en un zarzal, como le decía, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Y ahí viene la expresión clave:
en lugar de su hijo. No sé si ustedes notan la potencia de esta expresión, el poder de esta frase corta, pero tan profunda. En lugar de. Esa expresión denota algo. ¿Qué denota? Denota sustitución. Denota que el Cordero sustituyó a Isaac. Qué hermoso, hermano. Porque aquí hay toda una teología profunda. Nosotros sabemos, hermanos, que al ser humano le corresponde la muerte eterna. La normal a todos. Y la muerte eterna era a todos. La muerte o la segunda muerte, como decimos nosotros, era para todos. Si hoy hay un grupo de personas que por aceptar a Jesús no van a degustar de la segunda muerte, y esperamos, Dios, que seamos todos los que me escuchan, los que me ven, los que estamos aquí, es por algo. Es porque esa muerte nos tocaba a todos. Pero por la muerte de Cristo Jesús como sustituto nuestro, se nos otorga lo que tú y yo no merecemos, la vida de Él. Y Él tomó la muerte que nos correspondía a nosotros. Jesús no murió cualquier muerte. Jesús no murió la muerte que nos corresponde a todos, que por sí nos toca por el pecado. Jesús murió la segunda muerte. La muerte de condenación. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, hermanos, porque tú y yo podemos disfrutar de una vida eterna que no nos corresponde gracias a la acción de ese Cordero divino. Gracias a Jesús en lugar de su Hijo. Pero quiero decirte algo. Aún ese Cordero que fue sustituto de Isaac, ese Cordero era insuficiente. Ese Cordero no era suficiente. Porque de hecho, cuando vamos a Hebreos, Pablo allí en el capítulo 10, versículo 4, en expresiones indistintamente allí en ese versículo, él dice: nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y al final dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, el sacrificio de ese Cordero que se enredó en esa zarza era un sacrificio insuficiente. Solo servía como algo simbólico. Y usted puede decir: ¿dónde está? Fácil. En los versículos que continúan del 14 al 18, Dios toca este tema. Te dice: Abraham, es verdad, tu hijo no va a morir. Premio y aplaudo tu fe por tu obediencia. Te he provisto un cordero que tú no pusiste. Pero quiero decirte algo: ese cordero también no soluciona el problema. Y allí en el versículo 18, por eso él dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿qué? Mi voz. En tu simiente. Y la pregunta ahora que todos tenemos que hacernos es: ¿cuál simiente? ¿Es Isaac esa simiente? No, porque ya vimos que fue sustituido por un cordero insuficiente. No fue Isaac. Bueno, es la línea genealógica de Abraham. ¿Algún hombre? No. Y sabe, la Biblia se responde a sí misma. Cuando tú vas a Gálatas capítulo 3, 16, te dice cuál es esa simiente. Porque dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, ahí, cuando Dios aplaude a Abraham por ese acto de fe, cuando sustituye esa muerte del hijo por un cordero insuficiente, claro, tenía que hablarle de la simiente, tenía que decirle, aún ese cordero no soluciona nada. Porque lo que soluciona es tu simiente. Alguien que va a venir, que va a llegar a ser hombre, pero que ahora es Dios. Y va a salir por tu línea genealógica, por a través de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios. Es el único que puede solucionar el problema, porque es el único cordero que es suficiente. Todos los demás sacrificios son insuficientes. Y es por eso que cuando Cristo murió en la cruz, cuando aquella cruz fue levantada, ya no hacía más falta los sacrificios del Antiguo Testamento. Y hermano, tremendo. Qué gran lección. Qué gran lección. Dos corderos. En la actividad divina existieron dos corderos. Y en el mismo lugar, ahorita lo vamos a ver. Dos corderos interesantes. Un cordero gustó la muerte. No estaba para morir, pero al final murió. El otro era para morir y al final fue libre. Aquel cordero, aquel viernes, que iban a sacrificar en el templo, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el cordero del sacrificio fue suelto. Este no estaba para morir, este apareció, estaba allí en la zarza, no era para eso y al final murió. Y aquel que era para morir, entonces al final fue suelto. ¿Y qué marcó la diferencia? Sencillo. Si aquel cordero debe su vida, se lo debe a Cristo Jesús, el gran Cordero de Dios. Amén. Como Barrabás. Mis amados, tú y yo tenemos un gran Cordero. Y saben ustedes que cuando hablamos de un mejor Cordero, cuando hablamos de un Cordero suficiente, cuando hablamos de Jesús como el mejor Cordero, tenemos que plantear tres aspectos importantes de ese cordero. Porque este cordero, en primer lugar, es un cordero que es de Dios. Al decir que es de Dios, es decir que Dios proveyó ese cordero. El cordero es de Dios, el cordero es Dios mismo. Pero también el cordero es por Dios. Por Dios. Pero además de eso, como si fuera poco, lo que más me llama la atención en este pasaje es que también el cordero es para Dios. Un cordero de Dios, o sea, procede de Dios, por Dios, provisto por Dios, no por el hombre. Y tercera dimensión que a veces nosotros olvidamos en nuestros hermanos, en nuestros sermones, cuando exaltamos la cruz de Cristo. Un cordero también para Dios. Y pastor, ¿por qué usted dice un cordero para Dios? La expresión que aparece aquí es: Dios se proveerá de cordero. ¿Te has detenido a leer, releer, pensar un poco en esa expresión? Me llama la atención que dice: Abraham no le dijo a Isaac, tranquilo, Dios va a proveer un cordero. Él dijo: Dios se proveerá de cordero. Y la expresión esa palabrita cortica, se, está diciendo que esa provisión también es para quién, es para Dios. Nosotros los seres humanos, cuando exaltamos la cruz, claro está,
y hoy lo hago con mucho gusto. Presentamos a un Cordero para nosotros. Y alabo y glorifico el nombre de Dios porque el Cordero es también para nosotros. Es para ti, es para mí, es para darnos salvación a nosotros. Es para darte salvación a ti que me escucha a través de las redes sociales. Eso es verdad. Pero yo creo que nosotros también tenemos que añadir a estos sermones cuando se exalta la cruz una dimensión que se olvida mucho. Y es que el Cordero también murió para su Padre. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es posible? Si los pecadores fuimos nosotros. ¿Cómo es eso que un Cordero muere para Dios? A mí siempre me han enseñado que el Cordero muere para mí. Porque el pecador soy yo. Aguanta un poco. El problema es que nosotros cuando vamos a la cruz tratamos de ver solo la dimensión de que el Cordero es para nosotros porque somos pecadores. Pero yo quiero decirte que el Cordero murió también para Dios. No porque por supuesto tenga que ver con pecado, pero sí desde el aspecto y la perspectiva de la vindicación de su carácter. ¿Qué es eso? ¿Cómo explicar eso? ¿Qué tiene que ver eso de la vindicación del carácter de Dios? Tú sabes, hermano, que el enemigo de las almas, Satanás, juzgó el carácter de Dios. Y uno de los argumentos que presentaba el diablo era: tú no puedes salvar al hombre que te falló, porque él te falló y él merece la muerte. Y si él merece la muerte, tú eres injusto en salvarlo. Además, eres injusto porque si lo salva él, porque te falló, ¿por qué tú me condenas a mí si yo también te fallé? Si estoy en la misma condición de él, entonces a mí no me condenas. Digo, a mí me condenas y al hombre no. Al hombre lo salva. Eres injusto. ¿Y cómo Dios respondió? Sencillo. Un cordero que muere. Dios mismo muere en favor del ser humano. ¿Y qué argumento puede tener ahora el diablo para decir tú eres injusto? Si a la gran respuesta del argumento del diablo, la gran pregunta de Dios es: Dios está muriendo. Claro, todos sabemos que Dios no muere. Es un concepto en la teología que manejarlo es complicado. Pero Cristo es Dios. Y Cristo murió como ser humano. Y murió porque solo un ser perfecto y único como Cristo, de dos naturalezas, podía darnos la salvación. Por lo tanto, la sangre que se derramó, además de humana, fue una sangre también divina. Dios muere en una cruz, en la persona de Cristo, y le da un argumento poderoso que deja al diablo sin argumento. Y al mismo tiempo se vindica el carácter de ¿quién? Del Padre. Por eso no puede existir otra expresión que Dios se proveyó también de ¿qué? De cordero. Oh, hermanos, gloria sea el nombre de Dios, porque Dios no solo proveyó un cordero para ti y para mí. Dios proveyó un cordero para él, para vindicar su carácter. Y hoy, si tú y yo podemos ver un Dios misericordioso, un Dios de amor, no solo porque Él lo ha demostrado, sino porque se levanta una cruz que nos habla de ese gran amor que aún nosotros no tenemos las palabras precisas para hablar de ese amor. Tanto es así que Juan, en el capítulo 3, versículo 16, hablando del amor de Dios, no encontró una palabra específica. Por eso él tenía que decir: de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera, Juan? No sé. No me diga que lo escriba. No lo puse, porque no sé de qué manera. Solo puedo decirte de tal manera. Yo
solo sé que esa manera es grande como el infinito, grande como Dios mismo. Amén. No tengo una palabra específica, porque su amor va más allá, hermanos. Porque entender lo que Dios hizo por nosotros, porque ver que nosotros merecíamos la muerte eterna, y a través de Cristo se vindica su carácter, pero al mismo tiempo nos salva a través de su sangre. Oh hermanos, no podemos hacer otra cosa más que caer de rodillas a los pies de Jesús y decirle gracias, Señor. Gloria a tu nombre, oh a Dios Altísimo. Mis amados, pero quiero terminar este sermón haciendo algo bien diferente cuando se terminan los sermones. Porque yo quiero terminar el sermón volviendo al comienzo de los textos del sermón. Volviendo a los primeros versículos del sermón o del pasaje. Y noten ustedes allí que en los primeros versículos, y ahorita hablamos un poco de esto, se menciona un monte. Moria. ¿Por qué Moria? ¿Por qué este monte? ¿Por qué Dios escogió ese monte? ¿Por qué? Algo tiene que ser cuando el nombre está. Algo tiene que ser cuando fue un monte de 80 kilómetros y no fue cualquier monte a 1 kilómetro, a medio kilómetro de Berseba, de la casa de Abraham. ¿Saben ustedes? En ese monte Moria sucedieron varios hechos bíblicos importantes, comenzando a partir de este. No solo fue el monte donde Abraham fue probado por fe. Si ojean la Biblia en 1 de Crónicas capítulo 21, fue el mismo monte donde después de un ángel exterminador exterminara a cientos de israelitas por el sacrificio de un hombre en la era de Ornán, el ángel se detuvo ahí y dejó de destruir. Pero no solo está marcado ese suceso bíblico. En ese monte fue Jerusalén después construida sobre él. Cerca de ese monte, o en ese monte, se erigió el templo de Salomón. En ese monte los sacerdotes ofrecían los sacrificios, ofrecían el incenciario, el incienso hacia Dios. En ese monte los profetas predicaron de aquel que iba a venir por muchos años. En ese monte la presencia de Dios se manifestaba en el templo, en el lugar santísimo. En ese monte Jacob, al huir de casa, cansado, tomó una piedra, recostó su cabeza y un sueño le vino de parte de Dios de una escalera que subía o que bajaba a la tierra, desde el cielo a la tierra, con ángeles que subían y bajaban. Y por último, en ese mismo monte, proféticamente, en ese monte, siglos después o cientos de años después del capítulo 22 de Génesis, se erigió una cruz y fue levantado el verdadero Cordero que le daba, que dio y que seguirá dando vida eterna a todos aquellos que le buscan. Amén. Qué interesante. Mis amados, un hijo único, Isaac, Jesús. Isaac cargó la leña, Abraham cargó o portó el fuego y el cuchillo, pero Cristo cargó una cruz. Y por ese acto salvífico, hoy tú y yo podemos gozar de vida eterna. Amén. Yo no sé, por lo tanto, si en esta tarde le estoy hablando a alguien
que realmente necesita del Cordero que se levante en su vida? Yo sé que sí, porque yo lo necesito. No sé si alguien que me observa por las redes está allí, en la comodidad, en la sala de su casa, o quizás recostado en su almohada en el cuarto, pero con un grito de libertad, un grito de levantar el Cordero en su vida. Yo quiero decirte que el monte Moria levantó aquella cruz tiempo después como un gran hombre que quiere también darte y darnos a todos la salvación. Hoy, por supuesto, muchos de los que estamos aquí la hemos abrazado porque hemos abrazado ese Cordero. Otros quizás no han dado ese paso. Pero yo solo te quiero decir en esta tarde que prueba a Jesús, prueba a ese Cordero divino y no te va a defraudar. Te ha defraudado el médico, te ha defraudado tu esposo, traicionándote después de aquel pacto que hicieron en el altar ante un pastor de iglesia. Te ha defraudado alguien familiar, algún amigo. Te ha defraudado, no sé, el jefe de tu trabajo, el mejor amigo. A nosotros los seres humanos muchas veces nos sentimos chasqueados, así decimos en nuestro país, traicionados, cuando muchas veces vemos que entregamos todo y recibimos a cambio un puñal por la espalda. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, somos tan complejos. Pero Dios, ese Dios maravilloso, es el único que puede tomarte en sus manos y efectuar ese milagro de transformación. Amén. Probemos a ese Cordero divino. Levantemos la cruz del Calvario en nuestros corazones. Miguel de Cervantes, bien conocido en este país como buen español, célebre autor del libro Don Quijote de la Mancha, regresaba a España después de pasar el servicio militar en Italia. Regresaba en un barco y cuenta la historia que mientras navegaba en aquel barco fue atacado por piratas, barcos piratas. Y lo tomaron prisionero y lo llevaron a Argel, en el norte de África. Y mientras aquellos piratas pasaron revista a aquellos prisioneros, algo interesante vieron en Miguel de Cervantes: los documentos que portaba. Llevaba documentos que realmente eran cartas de recomendación. Documentos que decían: este hombre es diferente. Este hombre viene de una familia pudiente. Este hombre viene de una familia que tiene dinero. Por lo tanto, es un buen rey. Podemos pedirle dinero de rescate a su familia. Y cuenta la historia que su familia tuvo que vender propiedades, tuvieron que vender joyas para darle la suma de dinero a aquellos piratas para que dejaran en libertad a Miguel de Cervantes. Aquella familia efectuó un pago para que Miguel de Cervantes fuera libre, como después fue al llegar a esta región de España. ¿Te parece similar esta historia? Un pago efectuado para
liberar a alguien. El cielo efectuó un pago que no fue de joyas, fue mejor que las joyas. El cielo efectuó un pago que fue mayor que cualquier propiedad. El cielo lo dio todo en ese pago. El cielo dio un cordero. El cielo dio a Jesús. El cielo dio la salvación del hombre y la vindicación de Dios. El cielo lo dio todo. Y hoy por ese pago tú y yo podemos disfrutar lo que no nos pertenece. La vida eterna de Cristo Jesús. Y Jesús tomó la muerte eterna nuestra. Yo pregunto en esta tarde, ayer levantaste la mano, o ayer levantamos todas las manos, porque como el primer pecador me cuenta. Pero hoy hemos hablado del corazón. Hoy hemos hablado que Dios dio todo para nosotros. Yo pregunto, ¿hay alguien en esta noche que quiere poner su mano en su corazón para decirle: Señor, gracias porque el cielo dio todo por mí? ¿Hay alguien en esta noche que poniendo su mano en su corazón puede decir: gracias, Señor? Y esta mano que coloco aquí, la coloco aquí porque yo quiero que tú, más que mi mano, tomes mi corazón. Hay alguien que está allá mirándome. También te invito para que allí en la comodidad de tu casa o en donde estés puedas poner tu mano en tu corazón y puedas también elevar a Dios el clamor de: Señor, gracias, toma mi corazón y hazlo completamente tuyo. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar un himno final, pero no quites tu mano de tu corazón, porque no hace falta para cantar quitar la mano del corazón. Se canta con la boca, ¿verdad? Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo
queda y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Oh Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos con nuestras manos o una de nuestras manos en nuestro corazón. Porque el clamor nuestro hoy es: por favor, toca nuestro corazón. Levanta la cruz del Calvario en el mismo. Levanta el Cordero Divino allí. Que su sangre pueda venir con poder a nuestras vidas. Amén. Oh Padre, si hay alguien aquí presente o a través de las redes sociales conectados que han mirado el programa, no sé, quizás con dudas, quizás con vidas frustradas, quizás con vidas donde ya esa persona no aguanta más y está pensando aún no en cosas buenas en su mente. Oh Señor, llega también allí. Toca esa vida, toca ese corazón, y que el día de mañana pueda testificar de victoria del día de hoy cuando le tocaste y que fue para redención en su vida. Amén. Oh Señor, ven con poder. Toca nuestro ser con tu espíritu y darnos la victoria en Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Cordero, que es sobre todo Cordero, en el nombre de ese Cordero que decimos gloria, decimos honra y decimos que tiene todo el poder, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi querido hermano, amigo. Le invitamos para mañana a la misma hora también recibir otra conferencia donde exaltaremos al Cordero de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida.